A leer en Isaías capítulo 28, versículo 16, dice así la gloriosa palabra de Dios. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. Vamos a tocar el punto, aquí está una conversación de lo que es la iglesia, lo que es la verdadera iglesia. Está el señor Alarcón con un joven, un adolescente aquí. Por supuesto que el joven solamente si está bien adoctrinado puede tener claros los puntos. En este caso hay una confusión. Por supuesto que el señor Alarcón es un sofista, es un tramposo y cree en algo falso, como es, él cree falsamente que la iglesia es una institución jerárquica de hombres. Ese es el problema que tienen los católicos, que ellos creen que por medio de una institución pueden ser salvos o que pertenecen a la iglesia de Cristo. El problema que tienen ellos es que no saben o no quieren creer que la iglesia de Jesucristo no es una institución jerárquica. Primeramente no es jerárquica, al no ser jerárquica no es la iglesia de Cristo. Si ellos dicen que la iglesia es jerárquica, precisamente no están en la iglesia de Cristo, ni pertenecen a la iglesia de Cristo, ni están en Cristo. Nosotros para ser iglesia tenemos que estar en Cristo, que es por gracia, por medio de la fe. Por eso el señor Alarcón está en el Titanic, digamos. Está en un lugar equivocado y enseña a propios extraños a creer en una institución. Lo que tiene el catolicismo, todas las sectas, es que hacen de la iglesia el arca de salvación y le dan culto a la iglesia. Le dan culto a las imágenes, por eso se llama idolatría, por eso son idólatras, porque idolatran la imagen de algo que no existe, que solamente existe en su imaginación. El señor Alarcón lo que presenta, y le presenta aquí al joven, es una institución de hombres. Él dice que una institución de hombres jerárquica es la iglesia de Cristo. Por supuesto, ¿quién le va a creer a este hombre? Cuando él se decía protestante no lo escuchaba nadie. Yo lo escuché un par de veces antes que él diga que se haga católico. Porque si lo escuchan es porque se hizo católico, porque ¿quién lo puede escuchar, señor Alarcón? ¿O quién puede aprender a alguien si no es idólatra? Porque lo que enseña es pura idolatría, toda una confusión. Como decíamos, cuando yo lo escuché un par de veces, me resultó tan vacía sus palabras, tan falta de contenido. Y claro, ahora nos damos cuenta por qué. No entiende nada, y nunca entendió nada, por eso se hizo católico. Si hubiera entendido el Evangelio y hubiera sido una persona nacida de nuevo y tenía el Espíritu Santo, nunca sería católico, porque ser católico es una cosa que no tiene ni pie ni cabeza. O sea, dejar de creer en el Cristo verdadero, pertenecer al pueblo de Dios, y unirse a una institución de hombres jerárquica que no salva a nadie, porque es una institución de hombres. Es lo mismo que usted llega a la presencia de Dios y diga, bueno, yo pertenecía a este club de golf, y Dios lo va a mirar, está bien, le va a decir Dios. Pero eso no te salva. Pertenecer a un club de golf no te salva. Pertenecer a un club de fútbol no te salva. Pertenecer al club del barrio no te salva. Es lo mismo con la Iglesia Católica. Ellos, al decir que es una institución jerárquica de hombres, es precisamente eso. Una institución jerárquica de hombres no es el cuerpo de Cristo, porque Cristo mismo dijo que eso que dicen los católicos, Jesús dijo que eso no era la iglesia, precisamente. Entonces vamos a escuchar un poquito las burradas que dice este hombre. Parece que tuviera, no sé, 5 años como habla, porque no entiende absolutamente nada, entiende todo mal. Y con razón, cuando yo lo escuché un par de veces hace muchos años atrás, cuando él se decía que era protestante, porque era vacía su contenido, no tenía nada. Yo lo escuché un par de veces y dije, pues este señor realmente es chocante lo que habla, porque no enseña nada, es vacío. Claro, ahora nos damos cuenta por qué. No entendía absolutamente nada. Es una persona que se pone a hablar de Dios sin entender absolutamente nada. ¿Quién lo puede seguir? Solamente porque tiene un carisma, porque tiene porque habla. Simplemente, bueno, algunas personas lo toman como un entretenimiento. Pero al tomar la palabra de Dios, el mensaje, tenemos que aclarar que este hombre está absolutamente perdido. Está invitando a la gente a ir al Titanic. Está invitando a la gente a creer en una institución. Es como que él diga, como él es hincha de River, diga, háganse de todo de River porque los que se hacen de River van a ir al cielo.
o van a ir al purgatorio. Es exactamente, el catolicismo es lo mismo que ser hincha del Barcelona, hincha de Real Madrid, es lo mismo, porque es una institución jerárquica de hombre, nada más, es una institución de hombre, y una institución de hombre no es la Iglesia de Cristo. Entonces eso es lo que trata de imponer, y aquí como el joven, por supuesto, es joven, y no está preparado para estos sofismas y entender que Cristo no fundó ninguna iglesia. Cristo no fundó, porque para fundar, Él tiene que colocar la piedra. Y la piedra es Él. ¿Cómo Él va a colocar la piedra si la piedra es Él? Entonces, el que funda es el Padre y la roca es Cristo. Entonces, ¿qué creen los católicos? Que Cristo fundó una piedra y esa piedra es Pedro. O sea, está todo distorsionado, está todo mal. Todo lo que enseña el señor Alarcón está todo mal, todo lo que enseña el catolicismo romano está todo mal. Mal porque arrancan mal y terminan peor. Así que vamos a escuchar un poquito. Y este hombre, en vez de llevarlo a la secretaría, ¿por qué lo lleva a Wikipedia al muchacho? Porque en la Biblia no existe el catolicismo romano, no existe el papado, no existe nada. Entonces lo lleva a algo que no es la palabra. ¿Qué te va a decir? Si uno va o hasta la inteligencia artificial, le preguntan cuál es la iglesia y le va a decir que es el catolicismo romano. ¿Por qué? Porque no es la palabra de Dios. Si nosotros vamos a la palabra de Dios y preguntamos cuál es la iglesia, le preguntamos a Pablo cuál es la iglesia y Pablo nos va a decir qué es la iglesia. Nos va a decir lo que es la iglesia, pero nunca nos va a decir que es una institución jerárquica de hombres, lo que cree todo el catolicismo. Ellos lo creen tranquilamente. Si uno le pregunta qué es la iglesia, ellos le van a decir que es una institución. Lo dice aquí el mismo señor Alarcón, que es una institución que dejó Jesucristo. Jesucristo dice que dejó una institución, Jesucristo no lo dejó nada. Jesucristo vino a cumplir, vino a hacer la voluntad del Padre, murió, fue a la de 3 días, resucitó y ahora está a la diestra del Padre. Jesucristo no vino a dejar jerarquía, no vino a dejar papa, no vino a fundar una iglesia. Porque la iglesia es consecuencia de la fundación, no fue ni será fundada por ningún hombre, ni es fundada por ningún hombre. La iglesia es consecuencia de haber creído en Jesucristo, eso simplemente es la iglesia. No es que un hombre agarre y dice yo fundo. Por eso ellos son una institución de hombres, porque ellos dicen que la fundó Cristo. Cristo nunca la fundó, será el Cristo imaginario que ellos tienen, el Cristo católico, dice que fundó, dice que dejó sacerdote. Eso es un Cristo inventado por ellos. Ese Cristo no existe en las Escrituras. Ese no es el verdadero Cristo. El Cristo de los católicos está todavía en el Hades. ¿Por qué? Porque es un Cristo pecador. Ya lo dije muchas veces. Así que vamos a escuchar un poquito. A ver qué nos dice. ¿Querés que te muestre, con los minutos que me quedan, ¿querés que te muestre la legitimidad de la Iglesia Católica? ¿Querés que te lo muestre? Dice que va a mostrar la legitimidad de la Iglesia Católica. ¿A dónde va? A Wikipedia. Porque en las Escrituras no está. O sea, puede engañar a un chico, como aquí, como se abusa de un muchachito. Porque no, le falta experiencia, le falta estudio, le falta adoctrinamiento. Por supuesto que él cree en Jesucristo, pero este hombre lo lleva a la confusión. Lo lleva a la confusión, diciendo que la iglesia verdadera no es la que dice Pablo, sino la que dice él, que es una institución de hombres. Dice, yo te voy a mostrar la legitimidad del catolicismo romano. Por eso él se tiene que apoyar en la historia, se tiene que apoyar en Wikipedia, se tiene que... ¿Por qué? Porque en la Escritura no está. Porque Pablo refuta el catolicismo. Pablo y Jesucristo en especial refuta el catolicismo. Pablo dijo, si alguno les enseña otro evangelio diferente al que yo les enseñé, ese anatema. Y Pablo nunca habló del catolicismo romano. Entonces vamos a escuchar un poquito más. Está bien, dile. Mira, decime el nombre de algún papa antiguo que se te venga a la memoria. ¿Estás con la Wikipedia? Dice, decime el nombre de algún papa, ya arranca ahí. Porque él, en vez de arrancar por el principio, arranca por algo que él considera que es legítimo. O sea, dice, yo te voy a mostrar la legitimidad de la Iglesia Católica, y arranca con un papa. Eso es una falacia. ¿Por qué? Porque los papas no existen en las Escrituras. Entonces ya arranca con una falacia. Entonces, como el muchacho es joven, lo puede arrancar por donde él quiere, y arranca por un papa. El punto es que el papado no existe en las Escrituras. Jesús nunca dejó un papa.
Dice que porque ahí habló con Pedro, en Mateo 16, ya Pedro era papa. Primeramente la iglesia no existía ahí. Por eso leímos acá, que dice que el Señor fundó una piedra y esa piedra es Jesucristo. Jesucristo no fundó ninguna piedra, Jesucristo, porque para fundar usted tiene que agarrar la piedra de fundación, es algo se puede decir simbólico. Cuando se funda algo, se pone una piedra de fundamento, entonces se funda, y eso arrancó a partir de ese momento. O cuando uno funda una ciudad, ellos creen que Cristo vino a fundar una institución y lo puso a Pedro como roca. El punto que esa no es la verdad. Jesucristo nunca hizo eso. El que hizo eso es el Padre. Por eso dice la palabra, por tanto, Jehová el Señor dice así: aquí yo he puesto en Sión por fundamento, o sea, en Sión, en Jerusalén, en Israel, en el centro, en la capital de Israel, una piedra. Dice que puso el Padre, dice, por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra. ¿Quién es el que está fundando o quién es el que va a fundar? Enviando a su Hijo, el Padre. El Padre, al enviar a su Hijo, Él está fundando donde la iglesia se va a ser edificada. Pero esa piedra no es Pedro, esa piedra es Jesucristo. Por eso el que funda es el Padre, no Jesucristo. Por eso cuando Él dice, estamos de acuerdo que Cristo fundó una iglesia, que no, Jesús, si Jesús hubiera fundado una iglesia o un lugar, porque ellos le llaman iglesia a una institución, o sea, una cosa es la institución, otra cosa es la iglesia, una cosa es una organización y otra cosa es un organismo. Una cosa es una institución de hombres jerárquica y otra cosa es un cuerpo cuya cabeza es Cristo. Son dos cosas diferentes. Entonces Cristo tendría que haber puesto una piedra. Cristo, si Él iba a fundar una iglesia, dice, como dice, el que funda es el Padre y la piedra es Cristo. Y consecuencia de esa fundación surge la iglesia en base a la fe en todos aquellos que creen. La consecuencia es el nacimiento de la iglesia, pero Cristo no fundó nada. Pero ahí está la confusión, que ellos dicen que Cristo fundó una institución de hombres jerárquica. Ya al decir que jerárquica ya está todo mal. Entonces, por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra. ¿Quién es el que funda? El Padre. ¿Quién es la piedra? Cristo. Listo, ahí está todo. Consecuencia de esa fundación es el surgimiento de la iglesia. Porque en base al testimonio de los apóstoles surge la iglesia, nace la iglesia. La iglesia nace en Pentecostés, no nace así en Mateo 16, 18 y 19. Porque ellos dicen que ahí Cristo agarró a Pedro y lo puso como fundamento, y ahí está el error. Porque Pedro no puede ser fundamento, porque Pedro no es la roca primeramente. Y eso lo tienen que... ¿Cómo sabemos que Pedro no es la roca? Porque lo dice Moisés, lo dice David, lo dicen los profetas, lo dice Isaías, lo dice Zacarías, lo dice Pablo, lo dice Pedro, lo dice Juan, que la roca es Cristo, no es Pedro. Jamás en las Escrituras se dice que Pedro es la roca es Cristo, y esa roca fue fundada por el Padre. Cristo no fundó nada, porque si Cristo hubiera fundado, tendría que haber fundado esta roca, y esta roca era Él mismo. ¿Cómo se va a fundar Él mismo? ¿Cómo Él se va a poner Él mismo? Por eso Él dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Yo no hago nada por mí mismo, sino hago todo lo que veo hacer al Padre. Cristo fue enviado, pero fue enviado como la roca angular, como la piedra angular, perdón, como dice acá, yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. Esa piedra es Cristo, no es Pedro. Porque si Cristo tuviera que... Por eso ellos son idólatras, porque hacen de Pedro esta piedra. Una piedra probada, una piedra angular, una piedra preciosa y de cimiento estable. Esa es la misma estrategia de Satanás, la misma doctrina de Satanás, que dice que hay dos piedras, que hay dos dioses, todo lo multiplica Él por dos. O sea que hay... Por eso Él dijo, también vos sos Dios, pero no sos el único Dios.
Como dice Alarcón, la escritura es autoridad, pero no es la única autoridad. Y esa es la doctrina del demonio. Esa es la doctrina del demonio. Decir que hay otra roca, que hay otra piedra, y esa otra roca y esa otra piedra es Pedro. Entonces ya se encamina mal diciendo que hay un papado. No hay un papado, no existe un papado. Por eso es una falacia arrancar por ahí. Hay que ir a la raíz. ¿Cómo que hay un papado? ¿De dónde sacaste que hay un papado? ¿De dónde te inventaste que hay un papado? No sé, a mí me lo dijo, como él dice, a mí me lo dijo la iglesia. O sea, él cree, y a la iglesia ¿quién se lo dijo? Ah, no, nosotros lo decimos nosotros, porque somos idólatras nomás, porque se nos ocurrió a nosotros, quisimos inventar una institución jerárquica de hombre y le quisimos poner iglesia cristiana. Nada más, porque ¿de dónde se lo sacaron? Entonces, porque nos vamos a tener lo que él dice, lo del Papa. Vamos a escuchar de vuelta. ¿Querés que te muestre la legitimidad? O sea, él va a mostrar la legitimidad de la iglesia diciendo, por medio de los papas, que existen. Los papas no existen. ¿Cómo va a mostrar algo que no existe? Es como que él me quiera pagar una deuda a mí con billetes invisibles. Y me mueve. Pero yo le digo, pero estás loco, ¿qué te pasa? A mí pagame con billetes verdaderos. No me salga con billetes falsos. Y él sale con billetes falsos. Él dice, te voy a pagar la cuenta, ¿no? y saca billetes invisibles. Pero el muchacho lo ve, pero acá no hay nada. No, vos tenés que creer que yo te estoy dando billetes, que yo te estoy pagando. Y es lo mismo con los papas. Pero el muchacho le puede decir, o cualquier cosa, pero ahí en la Biblia no está, no, pero dice, vos te lo tenés que imaginar porque eso lo dice la Iglesia Católica Romana, que hay papas. Sí, pero ¿dónde están? No, vos lo tenés que creer. Esto es un asunto por fe. Acá tenemos que creer ciegamente lo que dicen los papas idólatras. Tenemos que creerlo. No nos queda otra, dice. Claro, si niega las escrituras, claro, le tiene que creer a los hombres. Entonces vamos a escuchar lo que dice. Dice que va a probar la legitimidad, o sea, va a probar que él puede pagar la deuda con billetes invisibles, o sea, algo que no está en las escrituras. Él lo quiere probar con algo que no está en las escrituras. Por eso va a Wikipedia, como lo ve el muchacho, accesible, digamos, tierno, que lo puede doblar para donde él quiere. Por eso este señor tiene mucha maldad. Yo no quiero estar en los zapatos de él el día del juicio. ¿De la Iglesia Católica querés que te lo muestre? Y se hace el valiente y se hace como... parece eso que hacen lo de las pelotitas en la calle. Adivine dónde está la pelotita con esa seguridad. Porque saben que están haciendo trampa. Están haciendo trampa. Porque hay que agarrarlo de entrada nomás. ¿De dónde sacaste que hay papas? Porque él arranca y una vez que le agarró ahí, le dijeron que sí. Los papas no existen en las escrituras. Y ahora lo vamos a ver que no existe. Mira, decime el nombre de algún papa antiguo que se te venga a la memoria. Decime el nombre de algún papa antiguo que se te venga a la memoria. Pero una persona, póngale que una persona viene de otro planeta y le dice, ¿pero qué es eso, papa? ¿Dónde está eso? No, está en mi imaginación, está eso, lo de los papas, porque en la Biblia no existe. ¿Dónde está? ¿Dónde están los papas? ¿De dónde se sacó que existen papas? ¿De dónde se lo sacó? ¿De dónde? ¿Por qué? Porque ellos creen que la iglesia es una institución jerárquica de hombres, y esa es la mentira que tienen. Que Cristo vino a fundar una institución jerárquica de hombres, una religión, que Cristo vino a dejar otro Dios en la tierra, que vino a dejar una religión que salva. Por eso en la antigüedad, cuando la gente no estaba de acuerdo con el catolicismo, simplemente lo mataban. Por eso no había, dice nada, nunca se predicó en contra del purgatorio, dice, nunca se... ¿Y qué va a decir la gente? ¿Qué van a decir los cristianos si los mataban? Dice, nosotros somos la iglesia verdadera. Claro, si mataban a todos lo que se oponía, ¿cómo no se van a autodeclarar como verdaderos? La Wikipedia abierta, ¿no? Wikipedia abierta. ¿Se dan cuenta? Dice la palabra de Dios, la suma de tu palabra es la verdad. Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Lámpara a mis pies es tu palabra.
Jesucristo dijo, escudriñad las Escrituras porque en ellas son ellas las que dan testimonio de mí. En las Escrituras dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. ¿Cuál es la verdad en las Escrituras? Ahí está la verdad. Toda la Escritura ha sido inspirada por Dios. No hay nada más alto, más grande que las Escrituras, que la misma palabra de Dios. Pero como este hombre es incrédulo, no le cree a Dios, prefiere creerle a los hombres y al diablo, por eso habla lo que habla. Por eso si este señor habla en la iglesia, los hermanos se le van a empezar a reír las cosas que dice. Por eso se hizo católico. Porque nadie lo escuchaba, nadie lo atendía. ¿Qué lo va a atender si mire lo que habla? Lo que habla. Ni una persona que se convirtió hace una semana puede hablar lo vacío de su mensaje. Solamente un católico lo puede escuchar. Porque el católico está engañado, el católico está perdido, sumergido en la idolatría, rumbo al lago de fuego. Claro, lo pueden escuchar, lo escuchan y encima lo aplauden. Porque no entienden nada, están tan perdidos como él. Creyendo que la iglesia es una institución jerárquica de hombres. La iglesia no es una institución jerárquica de hombres. La iglesia es el grupo de los salvados. Por eso, si hay que preguntarle a alguien, si la iglesia católica es la iglesia legítima, es a Pablo, a Pedro, a Juan, a Cristo, a los profetas, digamos. Se puede decir de alguna manera, porque los profetas fueron los que profetizaron a Cristo, la roca, y consecuencia a esa fundación nace la iglesia. Y los profetas jamás dijeron que Pedro era la roca, siempre dijeron que la roca es Dios, no Pedro. Si Pedro no es Dios, ni fue Dios. A Pedro se lo comieron los gusanos, está muerto, remuerto. Un día Dios lo va a resucitar y le dará su recompensa. No puede ser la roca tiene que ser viva, por eso dice que la roca está viva. La roca es Cristo. ¿Cómo la iglesia se va a sostener en un muerto? Ya hubiera desaparecido la iglesia. Pero la iglesia no es una institución de hombres a la que pertenece el señor Alarcón. Tiene tanta validez lo que la iglesia católica, como un club de fútbol delante de Dios. No sirve para nada. Él podrá llegar a la presencia de Dios y dice, yo soy del Real Madrid, el club más grande del mundo, puede decir. Y Dios, está bien. No tenés tus pecados perdonados al lago de fuego. Es como que le entra... Que el señor Alarcón diga que es católico, o el católico diga que es católico en el día del juicio, a Dios le entra por un oído y le sale por el otro, no le interesa eso a Dios, porque es una institución de hombres. Lo mismo que le diga a usted, yo pertenecí cuando estuve en la tierra al club más de golf, más caro de mi país. ¿Está bien? No sirve para nada, eso es basura. El catolicismo romano, delante de la presencia de Dios, para salvación, es una basura. Es una institución de hombres, por eso hacen obras benéficas. ¿Por qué? Porque es una fundación, es una institución de hombres, nada más, no es otra cosa. No es, el arca de salvación es Cristo, por eso la iglesia verdadera son todos aquellos que están en Cristo, no en la iglesia católica, no en una institución de hombres, no en una fundación a beneficio o que beneficia al prójimo. Eso no es la iglesia, es una institución, nada más. Entonces, hay que preguntarle a Pablo, no a Wikipedia, ni al Papa, ni a los padres de la iglesia, ni a los concilios. Hay que preguntarle a Pablo, ¿qué es la iglesia? La iglesia es una institución jerárquica de hombres, o a Cristo mismo. ¿Por qué no le preguntan a Cristo? Porque saben que Cristo les va a decir que el catolicismo romano es falso. Por eso no se lo preguntan a Cristo. Y Cristo responde y Cristo habla. ¿Vamos a escuchar un poquito? Bien. Para que vamos a hacer este ejercicio con la Wikipedia. Vamos a hacer este ejercicio. Yo pensé que vamos a decir, vamos a la Biblia, vamos a ver dónde está la legitimidad del catolicismo romano. ¿Por qué no van las escrituras? Porque no existe. Por eso tiene que ir a otras fuentes falsas, por supuesto, que no tienen autoridad doctrinal. Entonces dice, vamos a Wikipedia, vamos a los concilios. Acá como es tan chico el muchachito, va a Wikipedia. Si fuera otro, bueno, dice, por lo menos va a los concilios.
Y en última instancia, cuando ya no le queda salida, va a las escrituras donde lo hacen pedazo, ¿no? Todos los días lo hacen pedazo al señor Alarcón, pero como es su trabajo mentir y tiene que sobrevivir, si no tiene que ir a agarrar una pala, hace todo esto. Por eso, como le da terror ir a buscar, agarrar una pala, prefiere pasar vergüenza todos los días. ¿Y su predecesor? Pedro. Su predecesor. ¿Cómo? ¿Quién es su predecesor? San Pedro. ¿Y quién es San Pedro, el apóstol? ¿De dónde lo saca eso? De Wikipedia. ¿Qué autoridad tiene? Ninguna. Es lo mismo que la inteligencia artificial. Yo le hice unas preguntas sobre Madre de Dios y la inteligencia artificial quedó totalmente acorralada y me dice, solamente esto lo tenés que creer, que María es Madre de Dios y punto. Y se quedó ahí como si fuera que me lo está diciendo un papa, no sé. Vos lo tenés que, como dicen los católicos, cuando no tienen salida, lo creemos y punto. Agachan la cabeza, meten el señor Alarcón mete la cabeza bajo la arena como los ñandú, como los avestruz y ahí queda. Yo lo creo y punto, dice. Porque aún la misma inteligencia artificial está alimentada por los concilios y por toda. Es pura información, no es que razona como una persona. Y la misma inteligencia artificial se encuentra, no tiene respuesta, dice hay que creerlo simplemente. Porque lo llevamos al punto de que si Jesús no es hijo de José y no puede ser hijo de María porque Cristo vino del cielo, etcétera, todas las preguntas, y la inteligencia artificial colapsó, no me supo dar respuesta, no tiene respuesta, no hay respuesta. Entonces dice, solamente tenés que creerlo, esa es la respuesta que me dio. Entonces el señor Alarcón simplemente cree doctrinas de hombre, doctrinas de demonios, porque esto del Papa no existe en las escrituras. Dice, ¿qué te dice Wikipedia que es el antecesor o el que sigue a Pedro? Y dice que Lino, después no sé qué más, Clemente, etcétera. Todo eso son inventos de ellos. Había un Clemente, pero ese Clemente era discípulo de Pablo, ayudante, colaborador de Pablo. O sea, es una cosa que no tiene ni pie ni cabeza el catolicismo romano. Cristo nunca dejó a Pedro como papa. Porque allí en 16, 18 y 19 la roca es Cristo. El mismo Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Si Pedro mismo estaba confesando que Cristo era la roca, ¿cómo él se va a considerar roca? Si nosotros le preguntamos a Pedro, ¿quién es la roca? ¿Qué va a decir? Como dicen 4:11 de Hechos. Y allí en Pedro 2, del 5 al 9. Él siempre dice que la roca es Cristo, no Pedro. No, si nosotros le pudiéramos hablar, y podemos hablar por medio de las Escrituras, con Pedro, ¿qué nos va a decir? ¿Que quién es la roca? ¿Él o Cristo? Va a decir que es Cristo. Los católicos dicen que lo dejan como encargado. ¿Cómo lo dejan como encargado de la iglesia si ya está muerto Pedro? Es una locura. El que quedó como representante, digamos, de Cristo, el que sucedió a Cristo es el Espíritu Santo, como dice en 14:26, 16:3, etcétera, de Juan allí, cuando Cristo habla del Espíritu Santo, que el Padre iba a enviar en el nombre de él al Espíritu Santo como sucesor de él, como el Padre, como el guía, como el pastor de la iglesia, el Espíritu Santo, no a Pedro. Cuando estuvo ahí le dijo, no los voy a dejar huérfanos, sino que les voy a enviar el Espíritu Santo. A los mismos apóstoles no le dijo, les voy a dejar a Pedro. Porque Pedro era uno más, y encima después ellos no sabían que iba a aparecer Pablo, que lo iba a superar a Pedro 10, 100 veces más en revelación de la doctrina. Aún Pedro mismo no entendía lo que entendía Pablo. Pedro mismo reconocía allí en 3:15 y 16 de segunda de Pedro que las cosas que hablaba Pablo eran difíciles de entender. Y los católicos dicen que Pablo aprendía de Pedro. ¿Cómo va a aprender de Pablo de Pedro? Si Pedro mismo estaba diciendo que lo que decía Pablo era difícil de entender. Por eso está sumamente perdido este hombre. Y estas cosas tan sencillas, como es idólatra, él cree todo lo que dicen los idólatras. Cree que la iglesia es una institución jerárquica de hombres. Es eso simplemente, nada más.
cuando lleguen a la presencia de Dios, se van a encontrar con el chasco que Dios ni sabe quiénes son los católicos. Le va a preguntar a Jesús, a María, a quien sea, y nadie va a saber, los católicos, no sabemos. Le van a preguntar a Pedro, se van a arrodillar a Pedro, pero vos no fuiste el Papa. Pedro lo va a mirar, ni sé, católico, va a pensar Pedro. No, la verdad que no. Ay, pobre gente, ¿no? Porque esto todo vive en la imaginación del señor Alarcón, todo esto. Vive en su imaginación, es una persona que, como decía Pedro, nosotros nos vinimos a ustedes con cuentos. El católico está lleno de cuentos, fábulas, como dice el mismo Pedro, fábulas. Eso es lo que tiene en la cabeza el señor Alarcón, fábulas. Él dice, ¿quién sucedió a Pedro? Lino. Eso solamente vive en su mente, en su imaginación. Los apóstoles, cuando quisieron formar un papado, Cristo mismo los reprendió. Vamos a escuchar un poquito más. Sí, bueno, sí, creo que sí, Simón Pedro, sí. Tu Simón computadora dice eso, ¿verdad? Para concluir la... O sea, la computadora, Wikipedia dice que Lino es el sucesor de Pedro. Esa es toda su confianza. Y así va a pasar la eternidad. Así va a pasar la eternidad por no confiar en las Escrituras, por no ir a la verdad. Es como que hay un juicio y está el testigo verdadero. En vez del juez preguntarle al testigo verdadero, le pregunta al kiosquero de la esquina cómo fueron los hechos. Es lo mismo. ¿Por qué no le pregunta al testigo, al que estuvo en el lugar? Por eso está muy mal el señor Alarcón. Tiene al testigo, que es Pablo, que es Pedro, que es Juan, para decirnos, o Cristo mismo, para decirnos cuál es la iglesia verdadera, o si existe el papado. Va y se lo pregunta al kiosquero de la esquina. ¿Qué le va a decir el kiosquero de la esquina? Va a decir cualquier cosa. Le va a decir que Lino sucedió a Pedro. Es lo que dice Wikipedia. ¿Qué es Wikipedia? El kiosquero de la esquina, ¿qué sabe? El que sabe es Jesús. El que sabe es Pedro. El que sabe es Juan. El que sabe es Pablo. Ellos son los que saben. Sí, la Iglesia Católica legítima. Le dicen que ni saben qué es el catolicismo romano. Eso es paganismo, le van a decir. ¿Y cómo son ellos?, le va a preguntar Pablo. Y tienen una institución jerárquica de hombres. Entonces eso es el paganismo, le dice Pablo, sin pestañear. Y se va a ir Pablo. Eso no es la Iglesia de Cristo, le va a decir Pablo. Eso es el paganismo, simplemente. Huyan de ahí. Conversación en lo que estamos de acuerdo es que la Iglesia Católica es la misma que la Iglesia primitiva, ¿verdad? Verdad, dice. Pero se le da cara dura a este hombre. A veces no sabemos si se hace eso, ya nació así, de tonto. ¿Cómo la Iglesia primitiva va a ser el catolicismo romano? Una institución jerárquica de hombres llenos de idolatría, como con un papa. ¿De dónde se vio? Si uno lee con una persona que lea las Escrituras, se da cuenta que es, no sé, de una persona que no piensa, que no razona. ¿Dónde Cristo mismo dice que el papado es falso? Vamos a ir acá. O sea, si le pregunta, ¿por qué no le pregunta a Pablo? ¿Por qué no le pregunta a Pablo? Porque Pablo le va a decir que es falso. Por eso no le pregunta a Pablo, le pregunta a Wikipedia, le pregunta a los concilios, le pregunta a los padres de la mentira, le pregunta a los papas, le pregunta a su cura, le pregunta al catolicismo romano. ¿Por qué no le pregunta a Cristo? ¿Qué le va a decir Cristo? Vamos a 2023. Había una situación donde los discípulos se peleaban por quién era el más grande. Podemos leer, mejor dicho, en Lucas 22, 24, donde hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Ahí está lo que es el papado. Lo explica el 3 de Juan también, lo que es el papado, donde el apóstol está oponiéndose al papado. ¿Cómo comprobamos que 3 de Juan es palabra de Dios? Porque habla lo mismo que habló Cristo. Pacheco dice que no se puede comprobar. Alarcón dice que nadie lo puede comprobar. Eso es porque no leen, no estudian, no tienen al Espíritu Santo, no han sido iluminados con la verdad de Dios. Eso, diciendo de
de Diótrefes, que era alguien que amaba el primado, entonces era algo diabólico, era algo malo, lo dice en Tercera de Juan, que Diótrefes hablaba palabras malignas, diabólicas. Entonces estaba diciendo que el papado es falso, que no existe tal primado y de gente que está en una jerarquía superior a los demás y que gobierna a los demás. Lo dice en Tercera de Juan clarito. Por eso Pacheco está equivocado, Alarcón es un verdadero desastre, el catolicismo está todo mal. Porque sí es palabra de Dios, porque habla lo mismo que habló Cristo. Si Tercera de Juan habla lo mismo que habló Cristo, significa que es palabra de Dios, porque es lo mismo que dice Cristo aquí. Podemos ver en Lucas 22, 24, dice, hubo también entre ellos una disputa de quién de ellos sería el mayor. O sea, ellos estaban siendo, o creyendo, que después de ellos alguien iba a suceder a Cristo. Pero Cristo se lo dijo bien en Juan, mi sucesor no está entre ustedes, mi sucesor viene del cielo, que es el Espíritu Santo. Ese sí es mi sucesor, el que va a venir después de mí, no Pedro. Pedro era uno más, era un apóstol más. Gracias por la vida de Pedro, pero era un apóstol más, nada más. Después vino Pablo, que lo superó 100 veces más. ¿Y cuál es el problema? Ni Pedro, ni Pablo, ni nadie era papa. El que vino a representar a Jesucristo en la tierra es el Espíritu Santo. El sucesor de Cristo es el Espíritu Santo, no el Papa, no Pedro, no Lino, no Clemente. Eso son mentiras, falacias. Expone un argumento lleno de agujero como un colador el señor Alarcón. Entonces Jesús dice, aquí Lucas relata, dice, hubo también entre ellos una disputa. ¿Quién de ellos sería el mayor? O sea, ellos estaban pensando en un papado. Usted observe, estaban pensando en un papado. Pero Jesús les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que en ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Está hablando de una institución jerárquica de hombres. Él les dice, ustedes ven que en el mundo hay instituciones jerárquicas de hombres. Entonces se lo pone bien claro el Señor. Hay instituciones jerárquicas de hombres. Entonces todos quedan pensando. Es lo que están haciendo ustedes, le dice Cristo. Tratando, después que yo me vaya, de establecer una institución jerárquica de hombres. Y ahí le dice el Señor que están mal. Le dice en el versículo 26, dice, mas no así vosotros. Mas no así vosotros. O sea que Cristo es todo lo opuesto. O sea, la iglesia verdadera es todo lo opuesto a una institución jerárquica de hombres. Lo que cree el señor Alarcón está totalmente desfasado. Está todo mal. Porque lo dice el mismo Señor Jesucristo. No será así entre vosotros. No. Una institución jerárquica de hombres no será así, porque Él lo dice. Pero Él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas. ¿Qué significa enseñorearse? Jerarquías, monarquías, gobiernos de hombres. Y dice, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Los que tienen sobre ellos autoridad. Y Cristo mismo dijo, no será así entre vosotros, sino que el mayor será el menor y el siervo de todos. ¿Qué quiere decir? Que no habrá jerarquías. Y dice, más no así entre vosotros. Ese es un no enfático, un no definitivo. Está prohibido las jerarquías en la iglesia de hombres. Está prohibido por el mismo Señor Jesucristo, diciendo que el papado no existe en la iglesia de Jesucristo, en la iglesia verdadera. Por eso la iglesia verdadera no es por pertenecer a una institución jerárquica de hombres, sino por ser la consecuencia de haber creído en Cristo. Esa es la iglesia verdadera, la consecuencia de haber creído en Cristo. No el hecho de pertenecer a una institución jerárquica de hombres. El señor Alarcón lo que presenta, y él dice que una institución jerárquica de hombres es la iglesia legítima. Ustedes observen la mentira diabólica que este hombre quiere meter, quiere contaminar, quiere confundir. Pero es lo que piensan todos los católicos, ¿no? Que dice, y si no sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve, diciendo que no hay jerarquía. No existe el papado. El papado no existe en las Escrituras. Y lo que habíamos dicho de Mateo 20, dice,
hubo un problema también, que la madre de los hijos de Zebedeo también quería establecer un papado. Siempre es el problema, porque el papado es la característica del hombre pagano, del hombre como Diótrefes, que amaba los primeros lugares y dice que maltrataba a los hermanos, y dice que a los que se oponían a Diótrefes los expulsaba de la iglesia, de la asamblea. Diótrefes. Y Diótrefes es la figura del papado. Por eso ellos atacan Tercera de Juan y la ponen a la par de Clemente. Dice, ¿por qué Clemente no y Tercera de Juan sí? Y eso, claro, porque Clemente apoyaba el papado y Tercera de Juan destruye el papado. Ahí lo tenemos. ¿Por qué ellos estaban empecinados con Tercera de Juan? O el señor Alarcón con Tercera de Juan. Y dicen, ¿por qué Clemente no y Tercera de Juan sí? Simplemente porque Tercera de Juan habla lo mismo que habló Cristo, que el papado no existe. Y Tercera de Juan dice que el papado existe. Ese es el punto. Y ustedes observen la diablura que hay detrás del señor Alarcón, cómo él hace todo con doble intención, la maldad que tiene este hombre. Entonces vamos a leer el versículo 20, dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. O sea, esta señora estaba tan segura del papado, o sea, la confusión que puede haber en una mente, porque es la mente carnal de cualquier ser humano, creer en las jerarquías para someter a otros. Pero el Señor dijo, está bien, hay gobiernos, hay reyes, hay naciones con sus presidentes, sus gobiernos, su jerarquía, pero en la iglesia de Jesucristo no va a ser así. Ese es el punto. Que la iglesia de Jesucristo, por eso dijo, no será así entre vosotros. Las naciones se gobernarán, tendrán paz, tienen hay un lugar donde están los impuestos, donde se benefician todos, etc. Pero en la iglesia no va a ser así. No va a ser así. No va a haber papas en la iglesia. Entonces la madre de los hijos de Zebedeo dice que postrándose ante él, pidiéndole algo, le pidió algo. O sea que ella ya veía como papas a sus hijos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. O sea, está hablando de jerarquía, de ponerlo por encima de los otros apóstoles. Por eso ellos dicen que Pedro está encima de los apóstoles, o es el príncipe de los apóstoles, o es el príncipe de los pastores. Todos atributos que la iglesia no puede dar atributos. Si la iglesia es verdadera no puede dar esos atributos, mucho menos la iglesia falsa, mucho menos. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. O sea que ellos dicen, bueno, ahora Cristo nos va a dar un lugar, porque el punto es que Cristo no dejó ningún lugar. Los católicos dicen que dejó a Pedro, y Cristo está diciendo, ni siquiera Pedro estaba incluido acá, porque dice que los hijos de Zebedeo, ni siquiera Pedro está. Y a mí dice, no, pero Jesús me puso a mí como papa, ni siquiera. Y ahí está claro que Jesús no dejó a Pedro. Porque si venía la madre de los hijos de Zebedeo y le decía, pone a mis hijos una a tu derecha y otra a tu izquierda, Jesús le hubiera podido decir tranquilamente, pero mujer, ya lo puse a Pedro, así que ya no hay más vacante. Jesús le dijo eso, no. Jesús no le dijo eso. ¿Por qué? Porque nunca puso a Pedro primero. Nunca lo puso a Pedro como papa. Acá está la prueba que Jesús nunca puso a Pedro como papa. Eso no existe, eso existe en la mente idolátrica del señor Alarcón. En su mente y cerebro tan pequeño que tiene, que cree que Cristo, por no leer las Escrituras, por no creer a las Escrituras, por no creerle a Dios, se hizo idólatra. Dice, no le puedo creer a Dios. Dice, esto no puede ser así. Dice, pero es así, es como lo dice Cristo. Él no vino porque si Cristo hubiera dejado a Pedro, le decía, mujer, no sabe que Pedro es el Papa, que lo puse allá en Mateo 16, 18 y 19, no sabés que yo lo puse a Pedro como papa. Los mismos hijos le hubieran dicho, pero mamá, ya está Pedro, mamá, ¿qué haces? Nos hace pasar vergüenza.
Pero los hijos de Zebedeo no dijeron nada. ¿Por qué no dijeron nada los hijos de Zebedeo? Aparte serían algunas charlas que tendrían ahí en la mesa con la madre, con el padre, con la familia. Dice, pero esto está bueno. Le voy a pedir a Jesús que te ponga una a la derecha y otra a la izquierda. ¿Por qué los discípulos, allí creo que uno es Juan, Juan, ¿por qué no le dijo, pero mamá, no viste que ya está Pedro, por más que le diga, nos vas a hacer pasar vergüenza, y ya está Pedro? ¿Por qué no le dijeron nada? Porque Pedro no estaba, Jesús no dejó ningún puesto, de tal manera que los discípulos estaban ahí, creían en él, pero le asaltaban las dudas a veces, como a todo ser humano. Entonces se querían asegurar. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís, Como diciendo, el papado no existe. No sabes lo que pedís, estás en cualquier cosa. Por supuesto que Dios habla, pero no nos ofende, nos dice la verdad, Señor, pero no ofende al Señor. Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado, y ellos le dijeron, podemos. Esperando una respuesta de Cristo, ¿no? Y dice en el versículo 23, Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros, atención, al sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo. ¿Qué quiere decir? Que Jesús nunca dejó a Pedro, ni nunca dejó a nadie. Él mismo dice, el que va a venir en mi lugar, el que me va a suceder a mí es el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo, nadie lo ve. Lo podemos sentir su poder, su comunión, su presencia, pero no lo vemos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en la tierra no hay ningún sucesor de Cristo, ningún papa. Lo dijo el mismo Señor Jesucristo, no es mío darlo. ¿Qué quiere decir? Que Él no dejó a nadie. Él no dejó a nadie. Él dijo, cuando yo me vaya, no los voy a dejar huérfanos. Les voy a dejar a Pedro. ¿Dijo eso? No. Se lo hubieran llevado a Cristo, si Cristo dice, yo me voy, pero les voy a dejar a Pedro como el jefe de la iglesia, hubieran llamado al manicomio y se lo hubieran llevado a Cristo con un chaleco de fuerza, con 4 enfermeros. A Pedro. Está bien, lo queremos mucho a Pedro. Pedro se va a morir. Pedro comete errores. Te imagínese Pedro de papa y yendo a la iglesia. Matías sería el sucesor de Judas. Sería un verdadero desastre eso. Estaríamos todos circuncidados si Pedro hubiera sido el papa. Por eso el señor Alarcón no sabe ni lo que dice el señor Alarcón. Porque Pedro le hubiera mandado a circuncidarse, porque era judaizante Pedro. De tal manera que Pablo lo tuvo que reprender duramente allí en Antioquía. Porque si a Pedro lo dejaban avanzar, mandaba a circuncidar todo. Porque no tenía la capacidad ni la revelación de Pablo, porque el que trajo la doctrina, por eso ese revuelo que hubo, fue por Pablo. Porque ¿quién fue al tercer cielo? Pablo. Pablo es el que fue adoctrinado por Cristo para que se le reveló el Evangelio. Por eso dice allí en 2.11 de Gálatas que su Evangelio no se lo reveló carne ni sangre, no se lo revelaron los hombres, sino que fue revelado especialmente por Cristo. Y ni siquiera Pedro entendía bien a profundidad lo que Pablo enseñaba. Por eso le digo que si los católicos, por supuesto, están lejos de todo esto, ¿no? No entienden nada, en el sentido de que si Pedro sería papa, estarían todos circuncidados. Porque ya, si no hubiera aparecido Pablo, usted imagínese lo que sería la iglesia. Todos circuncidados y nadie comería cerdo ni nada. Seríamos todos judíos. Andaríamos todos con la gorrita. Porque Pedro nunca fue papa, ni Pablo tampoco. Acá si hubo alguien guiando a la iglesia es el Espíritu Santo, porque lo dijo el mismo Señor Jesucristo. Ningún hombre va a guiar a la iglesia, no hay ningún vicario. Si hubiera un vicario, un representante, es el Espíritu Santo, no ningún hombre. Porque Pedro ya está muerto remuerto. ¿Cómo va a guiar a la iglesia un muerto? Pero como el catolicismo romano le rinde culto a la muerte, y ellos aman a los muertos y hablan con los muertos, así que para ellos no hay ningún problema. Vamos a escuchar un poquito más.
Entonces que quede claro que Jesucristo nunca dejó a Pedro como papa, ni Cristo dejó a ningún papa, porque también se postularon Juan y los dos hijos de Zebedeo. Se postularon, o la madre los postuló como papas. No un papa, dos papas. Te imaginas la locura. Y la Iglesia Católica vio dos papas, hasta tres papas creo que hubo, hasta mujeres papas, papas incestuosos, papas asesinos, hubo de todo, y ellos dicen que son la Iglesia verdadera. Entonces, lo mal que está esta gente, lo mal que está esta gente, lo mal que está el señor Alarcón, lo vacío de su cerebro. Con razón, nadie lo escuchaba cuando se decía protestante. Si no enseñaba nada, ¿qué va a enseñar? Si lo escuchamos hablar y vemos que no entendió absolutamente nada, ¿a quién le va a enseñar? ¿Qué va a enseñar? ¿Qué va a enseñar una persona así que cree que Cristo dejó papas, o un papa, o que existe el purgatorio, o que hay que hablar con la Virgen María, como dicen ellos, o que cree que el agua quita el pecado, o que cree que la hostia es el cuerpo de Cristo? ¿Qué va a enseñar a la iglesia una persona así? Por eso se tuvo que ir, porque había un vacío. ¿Quién lo va a escuchar a este hombre? Yo me acuerdo que hace unos años lo escuché, antes que él diga que sea católico, y me resultaba tan vacío que no lo podía escuchar ni un minuto, ni 2 minutos, porque decía, pero este hombre no dice nada, habla y no dice nada. Y ahora nos damos cuenta por qué. Porque no entendía nada, que hablaba nomás, eso como dice la palabra. Palabras vacías, címbalo que retiña. Es algo vacío que suena y suena y suena, pero no tiene nada. No tiene nada. Por eso cree que la iglesia verdadera es una institución jerárquica de hombres. Sí, pero sí, claro. Ahí está, papá. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? La verdad, todo bien. ¿Todo bien, ¿no? Todo bien. Todo bien. Sería la verdadera, en este caso, la iglesia católica. Porque la fundó Jesús. Ahí está. Entonces el muchacho le pregunta cuál es la iglesia verdadera, ¿no? Y él le dice porque la fundó Jesús. Ya dijimos que Jesús no fundó ninguna iglesia, que la iglesia es consecuencia de la fundación que es Cristo. ¿Dónde la fundó? ¿En qué lugar la fundó? Cuando la iglesia nació, Cristo no estaba en la tierra. La iglesia nació cuando fue enviado el Espíritu Santo, donde todos fueron regenerados. Hasta María necesitaba ser regenerada. Cuando viene el Espíritu Santo es el sello de la salvación. Nadie estaba salvo hasta el día de Pentecostés. Ahí nació la iglesia. Ahí nació la iglesia y fueron regenerados Pedro, los discípulos, María, los hermanos los hijos de María, todos fueron regenerados ahí los 120. Después el Espíritu Santo cayó sobre toda la iglesia, etcétera, lo que ya sabemos. Entonces, como él dice que Cristo fundó, si Cristo nunca tuvo contacto con la iglesia, ¿cómo va a fundar algo que nunca tuvo contacto? Si ellos dicen que la fundó allí, por eso ellos dicen que es una institución, que es una fundación con fines benéficos. Por eso el catolicismo romano hace obras benéficas de bien público. ¿Por qué? Porque es una fundación, porque fue fundada. ¿Por quién? Por el Cristo católico que no existe en las Escrituras. Ese Cristo católico que el señor Alarcón proclama no existe en las Escrituras, existe solamente en la imaginación de ellos. Ese Cristo es como un Cristo de un dibujito, ¿no? Como un superhéroe que viene y funda una institución jerárquica de hombres, lo pone a Pedro como la cabeza y todos sus sucesores. Eso es como unos dibujitos que viven solamente en su mente. Es una fábula. Eso no existe en las Escrituras, eso no tiene seriedad bíblica. La Biblia no, por eso no va a la Biblia. Cristo no fundó. Entonces él dice, ¿estamos de acuerdo que Cristo fundó una iglesia? No estamos de acuerdo, porque Cristo nunca fundó la iglesia. Cristo es la roca de fundación. La iglesia es consecuencia de esa roca de fundación. La iglesia es consecuencia de la fundación. La iglesia no es fundada, sino que la iglesia es nacida por gracia, por medio de la fe, en todos aquellos que creen. Cuando la persona cree, 1, 2, 3, 4, ahí nace la iglesia en cualquier lugar de parte del mundo. Eso no es una institución. Como hace Pedro, ni Pedro en vida podía hacer eso, y mucho menos de muerto. La iglesia es consecuencia de haber creído en Cristo. Eso no es una institución jerárquica de hombres, eso es un cuerpo y es el cuerpo de Cristo.
Por eso el señor Alarcón, si se le pregunta qué es la iglesia, él va a decir que eso es lo que está explicando acá. Es una iglesia, la iglesia para él es una institución jerárquica de hombres. Y son ellos los que han sido, los que lo ha fundado. ¿Quién lo ha fundado? Un hombre. Ese hombre es el Cristo católico, porque ellos dicen que vino de María. Al ser venido de María, es un hombre terrenal. No es el Cristo verdadero, porque el Cristo verdadero vino del cielo. El Cristo católico viene de la tierra. Mitad del cielo y mitad de la tierra, es un semidios. Es como un superhéroe. El Cristo católico, que solamente existe en su imaginación, es como que un niño tiene un superhéroe, ¿no? Donde su superhéroe vuela, camina por las aguas porque es un superpoderoso. Todas esas cosas que ellos dicen, que Cristo hacía todos esos milagros porque él era un superhéroe. Cristo estaba en su kenosis, Cristo estaba limitado, y todo lo que hacía y todo lo que operaba era gracias a esa comunión que tenía con el Padre, esa perfección de diálogo, de unión con el Padre, por lo cual se manifestaban los dones del Espíritu Santo en él. Era así, pero Cristo no. Cristo es divino, pero estaba humanado, estaba limitado por los límites de la humanidad terrestre, digamos, se puede decir, para que él tenía sed, tenía sueño, se cansaba, etc. Entonces este Cristo que se imaginan ellos es un Cristo que solamente vive en su imaginación. Entonces lo que dice, Cristo fundó una iglesia, Cristo no fundó nada, ni puso papas, ni ordenó sacerdotes, ya lo leí muchísimas veces, hasta el cansancio. Ese Cristo católico no existe. No existe. Por eso el catolicismo romano no existe, solamente existe en la imaginación de ellos. Se los dijo el curateca en la cara. El catolicismo romano no existe. Lo que existe son los ritos. Lo que existe somos nosotros los curas, dice el curateca. Salgan de esa mentira, un poco más le dicen. El curateca, ellos mismos se lo dicen. Entonces, arranca por ahí, ahí es donde arranca todo mal. ¿Y a qué se basa eso? Una pregunta, nada más. No. Claro. ¿En qué se basa eso? Le dice. ¿En qué se basa de que Cristo fundó una iglesia? Dice el muchachito. Es una buena pregunta, pero como por supuesto no tiene las armas necesarias para seguir aplastando toda esa falsa doctrina. ¿En qué se basa? Y ahí tartamudea, ¿cómo? Dice el Alarcón. Claro, ¿en qué se basa? Que Cristo fundó una iglesia. ¿En qué se basa? ¿Dónde fundó la iglesia? ¿En qué lugar? ¿En qué momento? ¿A qué hora? Y ellos van a decir que allí en Mateo 16, 18, 19, ahí no fundó nada. Ahí fue la revelación del Hijo de Dios, el cual él profetiza que él va a edificar a su pueblo, la iglesia, y que las puertas del Hades no van a prevalecer no contra la iglesia, contra la roca, que es el mismo. A eso vamos a hacer un video de que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ellos creen que es contra la iglesia católica y es contra la roca. Las puertas del Hades, porque Cristo fue al Hades y venció al Hades, y las puertas del Hades no lo pudieron vencer ni prevalecer, ni se pudieron mantener cerradas delante de la presencia de Cristo. Eso es lo que quiere decir, ¿no? Que las puertas del Hades no van a, como que el infierno no va a poder vencer a la iglesia católica. Eso es todo mentira, todo falso. Ya vamos a hacer un video para que tengan en claro esa palabra de que no está hablando de la iglesia. No está hablando de la iglesia verdadera, mucho menos del paganismo católico romano. Ellos se atribuyen, se ponen todos, se anotan para ellos todas las estrellas y nadie los conoce. Son los invitados de piedra, están ahí parados, pero nadie los conoce, nadie los saluda. El día del juicio va a ser de eso, los invitados de piedra. A decir, nosotros somos los católicos. ¿Quién los conoce a ustedes? Pobrecito, ¿no? Son idólatras, son paganos. No tienen nada que ver con la iglesia de Cristo. Por eso, ellos dicen, o cuando me comentan mi video, me da tristeza, a mí me da lástima. Porque ellos dicen, nosotros somos la iglesia de Cristo. Si supieran lo que es la iglesia, no se atreverían a decir. Lo que pasa es que están engañados. Ellos creen que la iglesia de Cristo es una institución jerárquica de hombres. Eso no es la iglesia, eso es simplemente eso lo que proclama una institución jerárquica. Nada más, eso no es nada.
En el mundo espiritual no es nada. La iglesia verdadera son los salvados, son los que han sido lavados por la sangre de Cristo, santificados, justificados, sellados por el Espíritu Santo en el nombre del Señor. Esa es la iglesia. Los que se reúnen en el nombre del Señor, los que están perdonados, los que están salvados una vez y para siempre. Esa es la iglesia, no un grupo de personas que pertenecen a una institución jerárquica de hombres. Esa no es la iglesia. Esa es precisamente una institución jerárquica de hombres nada más, pero no es la iglesia. Por eso tiene papas, por eso tiene gobernantes, por eso tiene monarcas, por eso tiene emperadores. ¿Por qué? Porque no es la iglesia de Cristo. Cristo lo dijo. Ustedes ven que los países tienen gobernadores, tienen autoridades, tienen señores. Bueno, eso no es la iglesia, le dijo Cristo. Precisamente eso no es la iglesia. No va a ser así entre vosotros, no va a haber papas, sino que el mayor será el menor y el más grande el que sirve. Diciendo que no hay jerarquía. No hay jerarquía. Si el más grande es el que sirve, ¿qué significa? Que no hay jerarquías. Porque la jerarquía se manifiesta porque está arriba y el otro le tiene que lustrar los zapatos. Y él dijo que el más grande va a tener que lustrar los zapatos. ¿Qué significa? Que no hay jerarquía. Si yo soy el más grande y tengo que estar limpiando los zapatos y haciéndole mate a todos y sirviéndole el café a todo el mundo, ¿qué significa? Que no hay jerarquías. Seré el más grande, pero tengo que lustrarle los zapatos a todos. ¿Qué significa? Que no hay jerarquía. Entendí la pregunta. A ver, ¿cómo? ¿En qué me baso para decir eso? ¿En qué te basas? Sí, ¿en qué te basas para decir eso? Ok. En que vos y yo estamos de acuerdo que Jesús funda una iglesia, ¿verdad? No estamos de acuerdo. Ya lo expliqué. No estamos de acuerdo. Cristo no funda ninguna iglesia. La iglesia es consecuencia de la fundación del Padre. Eso es todo. Porque si se dice que Cristo fundó una iglesia, entonces él dice, claro, lo que fundó Cristo es la institución católica romana. Ahí tenés, esa es la iglesia verdadera. Pero como Cristo no fundó, el catolicismo desapareció. ¿Por qué? Porque la iglesia es consecuencia de haber creído en Cristo. Eso es todo. Eso no es ninguna institución, eso es un cuerpo. Es un organismo. Es algo que está vivo. Es algo que va para aquí y para allá. Por eso Cristo le dijo a Nicodemo, los que son nacidos del Espíritu son como el viento, no se sabe de dónde viene ni a dónde va. ¿Cómo se hace para gobernar eso? ¿Cómo usted hace para gobernar el viento? Si ellos dicen que Pedro era el Papa, ¿cómo hacía Pedro para gobernar el viento? Si los que son nacidos del Espíritu son como el viento, van y vienen y no se saben por dónde vienen ni por dónde van. Esa es la iglesia de Cristo. ¿Quién puede manejar eso? Dios, Cristo, desde el trono, porque Él es la cabeza. Eso solamente lo puede hacer Cristo, ni un papa puede hacer eso. Si un papa no puede manejar a un grupo de personas así, comunes y corrientes, ¿cómo van a manejar a los hijos de Dios que van y vienen guiados por el Espíritu Santo? ¿Cómo hace? Es imposible. Por eso la iglesia verdadera no es una institución jerárquica de hombres. Es un cuerpo cuya cabeza es Cristo. Cristo es el que gobierna a la iglesia mediante el Espíritu Santo. Esa es la iglesia, no lo que propone el Señor Alarcón. Vamos a escuchar lo que dijo, que es la base de lo que él cree. Y ya arranca mal. Cuando arranca mal termina peor. Termina en el lago de fuego. Si no cambia y no cree en Jesucristo, va a terminar en el lago de fuego. Porque toda esta postura es pura idolatría, puro paganismo. Si Cristo mismo se lo está diciendo en las Escrituras, que eso es falso, que el papado no existe, que eso es falso, que la iglesia no se maneja en esos principios, porque la cabeza es Cristo, no hay otra cabeza que no sea Cristo. Eso los católicos tienen dos cabezas. Dice que el Papa es la cabeza visible y Cristo es la cabeza invisible. Hay dos cabezas. Como si alguien tiene dos cabezas, alguien va a pensar diferente, porque el Papa va a pensar diferente a Cristo. ¿Quién va a pensar como Cristo? ¿Quién lo puede superar a Cristo? ¿Quién lo puede superar a Dios? Entonces vamos a escuchar un poquito más. Una pregunta, nada más. No entendí la pregunta. A ver, ¿cómo? ¿En qué me baso para decir eso? Si un jovencito ahí que tiene poca, digamos, al ser joven le faltan muchos años para estudiar, leer y procesar todas las doctrinas y madurar las doctrinas y perfeccionarlas mediante el estudio, mediante la lectura, mediante el análisis, lo pone en problemas, señor Alarcón. Nos damos cuenta del nivel que tiene el señor Alarcón con respecto a la doctrina. No entiende nada. No entiende absolutamente.
usted imagínese que si él dice ahora yo soy cristiano verdadero, tiene que empezar, pero de cero, tiene que agarrar el catolicismo, hacer un bollo y tirar toda la basura, porque eso no sirve para nada. ¿Quién lo va a escuchar a este señor? Diciendo, pensar como piensa. ¿Quién lo va a escuchar? Si es un verdadero desastre. ¿Quién lo va a escuchar? Tiene que arrancar de cero, ponerse en el último asiento y aprender, y le va a llevar bastante tiempo aprender toda la doctrina verdadera. Tiene que sentar y escuchar a Pablo, no al Papa. Si al Papa se le preguntó a qué vino Cristo y no sabía, ¿cómo le va a preguntar? Es como un profesor, usted va a estudiar y, profesor, ¿cuánto es 2 más 2? No sé, no hay respuesta. Es lo mismo que le preguntaron al Papa, es decir, preguntarle al Papa a qué vino Cristo tiene que dar una cátedra. Es como un profesor de matemáticas, usted le preguntó, ¿cuánto es 2 más 2, profesor? No sé, no hay respuesta. ¿Pero dónde vino? Usted va a mirar para todos lados, ¿dónde estoy? Es lo mismo que los católicos. Si el Papa le dice que no sabe que vino Cristo, el católico tiene que salir corriendo de ahí. ¿Qué es eso, por Dios? Si el Papa no sabe que vino Cristo, están con un pie ya en el lago de fuego. Si él no sabe a dónde van, usted imagínese. ¿Dónde está el Papa? El Papa está en una cárcel en este momento, está muerto. Está en una cárcel esperando ser resucitado y ser enjuiciado por Dios. Dice la palabra que los mentirosos e idólatras serán arrojados al lago de fuego. Ellos dicen que los papas, como con un trampolín, se pasan por el purgatorio y llegan hasta el cielo limpito. O sea, esos papas había un papa que vivía con la hija, que tomó a la hija por esposa, y así tantos que no se sabe, ¿no? Papas asesinos, otro que lo mataron cuando estaba con otra mujer, vino el marido y lo mató en el mismo acto, papas asesinos, papas que sacaron otros papas para juzgarlos, toda la osamenta, todos los huesos sacaron de los papas para poder juzgarlos. Y ellos dicen que esa gente, cuando murieron, pasaron de largo por el purgatorio, ¿no? Estaban todos en el purgatorio quemándose ahí, y pasan los papas y los saludan, ¿no? A todos. Y dice, ¿te acordás que no te quisiste venir a confesar? Bueno, arreglate ahora ahí en el purgatorio. Y pasa el Papa volando, ¿no? Saludando a todo el mundo. Entonces, esto es lo que cree el señor Alarcón. Solamente que puede, ¿a quién puede engañar? A otro idólatra. ¿A quién más? ¿A quién más? Sino una persona que no lee las escrituras y se revela con Dios. Este es el nivel del señor Alarcón. Sí, ¿en qué te basas para decir eso? Ok. En que vos y yo estamos de acuerdo que Jesús funda una iglesia, ¿verdad? No estamos de acuerdo. En este caso, no lo dijo, para mí no lo dijo literalmente. Ok. No lo dijo literalmente, dice el chico. ¿Cuándo Jesús fundó la iglesia? ¿En qué momento? Porque lo tiene, como le dice el muchacho, lo tiene que decir literalmente, es un nombramiento, es una ordenación. Ellos seguían todo por imaginación, ellos dicen que Cristo agarró en la última cena, los nombró sacerdotes, pero ¿dónde lo dice? Si Cristo no podía nombrar sacerdote, porque ya había un orden sacerdotal, él no se podía proclamar a sí mismo sumo sacerdote, y aún no sumo sacerdote, había una ley sacerdotal que era por descendencia, y eran los hijos de Aarón, los levitas, había un grupo, había una tribu, que especialmente ellos eran los únicos que podían ser sacerdotes. Ese sacerdocio arónico estaba vigente todavía, nadie podía levantarse, aún el mismo Cristo no se podía levantar y decir, bueno muchachos, ahora yo voy a nombrar sacerdote, voy a nombrar una nueva casta de sacerdotes, yo voy a ser el sumo sacerdote, ustedes van a ser mis sacerdotes, y todos sus sucesores, toda nuestra religión pagana, idolátrica, va a ser la nueva religión que va a gobernar al mundo. ¿Qué hubieran hecho los apóstoles? Lo hubieran rodeado despacito a Cristo, y sin que se dé cuenta lo hubieran agarrado entre todos y se lo llevan al manicomio. Lo dejan ahí en el manicomio, ese Cristo católico que nombra sacerdote y que se autoproclama sumo sacerdote, que dice que el pan es carne humana y el vino es sangre humana. A ese Cristo se lo llevan y lo dejan ahí en la puerta del manicomio, hablan con el director, le dice acá, le traemos a este paciente, no está bien de la cabeza. Así que bueno, hagan lo que puedan, nosotros nos retiramos. Se van los apóstoles, cada uno por su casa. Ese es el Cristo católico. Este es el Cristo que profesa el señor Alarcón. Un Cristo esquizofrénico, un Cristo que no está bien de la cabeza.
Un Cristo que nombra sacerdotes, un Cristo que nombra papas. Parece el muchacho le dice, ¿dónde lo dice? No lo dice literalmente. Entonces yo dice, ¿qué hago acá? Con un muchachito me está poniendo en serio problema. Porque es sencilla la pregunta, no lo dice literalmente. Entonces, ¿qué tiene? Cuando no lo dice literalmente, lo tiene que inferir. Por supuesto que hay inferencias correctas, pero en este caso es algo que solamente vive en su imaginación, porque eso no concuerda. Da lo mismo lo del papado, que es una cabeza. Y Cristo, ¿cómo va a poner otra cabeza si Él es la cabeza? Cristo, ¿cómo va a poner otra roca si Él es la roca? Cristo, ¿cómo va a poner otro sacerdote o sumo sacerdote si Él es el sumo sacerdote, o va a ser el sumo sacerdote cuando haga su sacrificio? ¿Cómo va a ser eso Cristo? Por eso la doctrina satánica es la doctrina de la dualidad, o sea, la copia, lo mismo que Satanás quería decir. Está bien, vos sos Dios, pero yo también soy Dios. Yo seré una copia, pero también soy Dios. Es lo mismo. Está bien, vos sos la roca, pero Pedro también es la roca. Vos estás sentado en el trono, pero María también está sentada en el trono. Vos sos sumo sacerdote, pero Pedro también es sumo sacerdote, el Papa también es sumo sacerdote. Así que estamos igual, estamos empatados. El diablo es como que quiere empatar. El diablo es un perdedor, Alarcón es un perdedor, el catolicismo son perdedores. Por eso es necesario creer en Jesucristo como único y suficiente Salvador. Si usted se guía por una religión, no tiene salvación. El señor Alarcón indigna la maldad que tiene. ¿Cómo quiere llevar a un joven? O lo quiere confundir, el joven se ha creído verdaderamente en Cristo, ya es salvo, no pierde su salvación, pero lo puede llevar a una confusión, puede llevar a tener problemas. Puede llegar a tener problemas. Aún el cristiano más indocto, digamos, se puede decir, o el menos estudiado, jamás sería católico. Si el catolicismo es pura idolatría. Si el catolicismo, si usted dice, me hace católico y le dice, ¿qué tengo que hacer ahora? Tenés que ir a hablar con esa piedra que está pintada y que se parece a María. Tenés que ir a hablar con esa piedra. Ajá. Se debe quedar pensando, ¿no? ¿Para qué me hice católico? Vamos a escuchar un poquito. Para mí lo dijo, podría decirte como cuando él dijo, yo soy la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. O yo soy la puerta, o yo soy la luz. Muchas veces lo dijo figurativamente, no literalmente. Y de esto, o sea, ¿qué es lo figurativo del discurso de Jesús? ¿Qué parte es figurativa según vos? Porque si yo te dejo claro, dice que Dios fundó dice que... Mira, a ver, puntualmente, Marquito, puntualmente. La iglesia cristiana, ¿cuándo comienza a existir? ¿Cuándo comenzará a existir para el señor Alarcón? Él cree que empezó a existir allí en Mateo 16. Ahí no puede existir porque no hay Espíritu Santo, no hay cabeza, no hay sacrificio, no hay cuerpo, no hay sangre, no hay carne, no hay nada. No hay nada que pueda hacer que venga el Espíritu Santo a sellar a todos los creyentes. Al no ver eso no existe, la iglesia no existe. El señor Alarcón cree que la iglesia existe sin sacrificio. Por eso ellos son una religión, son una institución jerárquica de hombres. Porque en esa institución jerárquica de hombres no hay sangre, no hay sacrificio, no hay cuerpo, no hay Espíritu Santo, no hay nada. Simplemente es una institución fundada por la imaginación del hombre. Esa fundación es algo que salió de la mente idolátrica del ser humano, inspirada por Satanás, por supuesto. Porque no es otra cosa que el pensamiento de Satanás. Decir que Cristo fundó una iglesia cuando Cristo nunca tuvo contacto con la iglesia. Aparte, ¿con qué la va a fundar si no tiene con qué pagar? Nosotros fuimos comprados a precio de sangre. Entonces, la iglesia es comprada. Es como que usted quiere fundar un supermercado, por ejemplo, como ya lo hemos hablado. Usted quiere fundar, digamos, una empresa, una institución, una empresa, pero no tiene dinero. ¿Cómo hace? No la puede fundar. Cristo, cuando estaba ya hablando con los discípulos, él no había sangre, no había cuerpo, no había vencido a la muerte.
no había resucitado. El Espíritu Santo no podía venir porque no estaba el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo vino recién después que Cristo hizo el sacrificio. Entonces las personas que creían pasaban a ser iglesia, eran perdonadas y el Espíritu Santo podía venir. El Espíritu Santo recién vino en Pentecostés, donde fueron sellados, y ahí nació la iglesia. La iglesia no nació en Mateo 16. ¿Por qué? Porque Cristo no había pagado nada. Es lo mismo, como le digo. Usted como algo sencillo, un almacén, algo, un kiosco, lo que usted, cualquier cosa que usted, hasta que usted no lo pague, usted no lo tiene. Por eso la iglesia fue comprada a precio de sangre. ¿Qué quiere decir? Que tiene que haber sangre para que la iglesia pueda nacer, o pueda ser comprada, o pueda pertenecer a Cristo, como dice en 20:28, que de hecho que la iglesia fue comprada, o su pueblo fue comprado o adquirido a precio de sangre, como dice también en 1 Corintios 6:23 y 7:20 de 1 Corintios, donde dice que fuimos comprados a precio de sangre. Entonces, si fuimos comprados a precio de sangre, la iglesia no puede haber sido fundada en Mateo 16. Entonces, ¿qué queremos decir con todo esto? Que lo que dice el señor Alarcón solamente está en la fantasía de él. Eso no existe. Cristo no fundó ninguna iglesia, porque para poder fundarla tiene que pagar, lo dijimos. Si usted quiere fundar o quiere establecer un negocio, ¿qué tiene que tener? Dinero, tiene que pagar para que decir, bueno, trae una cinta y bueno, inauguramos esta empresa y están todo el edificio, están los empleados, están los jefes de las distintas secciones, etcétera. Entonces usted lo funda, usted lo establece, corta la cinta y a partir de ese momento arranca. Eso no podía ser Cristo. Si Cristo todavía su sangre corría por sus venas, su cuerpo andaba caminando, todavía no había muerto, no había resucitado, así que no estaba a la diestra del Padre, así que no, es como que no tenía dinero, digamos. No, la iglesia en vida de Cristo no se fundó. La iglesia nació allí en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino y los selló a todos. La iglesia cristiana dice que piensa existir desde la iglesia primitiva. Ahora, bien, vamos bien, vamos bien. La iglesia cristiana es la iglesia primitiva. Vamos bien, estamos en la misma sintonía, ¿está bien? Ahora, esa iglesia primitiva, iglesia cristiana primitiva, ¿cuándo comienza a existir? De antes, no viene, bueno, dice que los apóstoles... La iglesia de por sí nace a consecuencia de haber creído en Cristo, pero si estamos hablando de la iglesia primitiva, cuando nació, tiene que quedar claro que fue el día de Pentecostés, ahí nace. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo los sella a todos, porque la iglesia era como algo, era como un cuerpo, digamos, vacío, sin espíritu. Existía el cuerpo, pero no había nacido, digamos, era como, si podemos poner una figura, es como cuando Dios hizo a Adán y estaba el cuerpo, estaba el cascarón, pero necesitaba espíritu. Cuando Dios sopló, dice que Adán fue un alma viviente. Se puede hacer y se puede entender lo que era la iglesia. La iglesia, había seguidores de Cristo, aún después de su resurrección había seguidores de Cristo. Los apóstoles no eran la iglesia, los apóstoles eran el magisterio de la futura iglesia. El verdadero magisterio son los apóstoles. Y es esa figura de que estaba el cascarón, pero hasta que no venga el Espíritu Santo, eso no tenía vida, digamos, en el sentido de que no era algo oficial. O sea, quiere decir que el día de Pentecostés se oficializó el nacimiento de la iglesia. Por eso está mal el señor Alarcón, porque él, ¿qué va a decir? Él va a decir que nació en Mateo 18, porque eso es lo que tienen que decir todos los católicos, porque si se saca Mateo 18 y 19, Pedro queda afuera. O sea, se cae todo el catolicismo. Hace Mateo 16 y 18 son los ridículos. Ya lo analizamos, se puede analizar tranquilamente. Y hay que ver quién es la roca, si es Pedro o es Cristo. Hay que preguntarle a Moisés, a David, a los profetas, a los salmistas, a Pablo, a Juan, a Pedro mismo, a Cristo mismo. ¿Quién es la roca? Y todos van a decir lo mismo, que la roca es Cristo. Esa roca de fundación, esa piedra angular es Cristo. Entonces no hay duda de que Pedro no es la roca,
ni fue dejado como encargado, ni nada de esas cosas, como dice allí en Juan 21:15, creo, donde dice que Jesús restauró a Pedro porque Pedro se había apartado, había vuelto a la pesca y había dejado su oficio, digamos, a lo que Dios lo había llamado, que era a pastorear a las ovejas del Señor. Habían fundado uno, pero no fue Jesucristo. Él mandó a repartir esa palabra. A ver, Jesús... Claro, si habla de fundación, la iglesia no es fundada. La iglesia es consecuencia de la fundación. O sea, cuando una persona cree, dos personas creen, tres personas creen, eso es la iglesia. O sea, nace la iglesia que es consecuencia de la roca fundada. No es que viene un hombre y funda como si fuera que funda un almacén, un kiosco, un supermercado. No es así la iglesia. Por eso ellos son una institución de hombres, se manejan de esa manera, siendo una institución de hombres. La iglesia es consecuencia, y la iglesia tampoco es un edificio. Ellos van a cada ciudad. Si usted va a cada ciudad, va a encontrar una parroquia, va a encontrar una catedral, una iglesia que llaman ellos, pero la iglesia es eclesia, o sea, es el grupo de las personas que han sido llamadas a reunirse. La iglesia no son paredes, no son edificios, no son catedrales, no es el Vaticano, esa no es la iglesia, eso es un edificio que puede contener a la iglesia, que es el grupo de personas. La iglesia es un grupo de personas, es una asamblea. Es un grupo de personas que han sido llamadas a reunirse. Nosotros como Iglesia de Cristo fuimos llamados a reunirnos en el nombre de Cristo, que puede ser una casa, la calle, un mercado, donde sea. Ahí está la iglesia. La iglesia no es un edificio, pero como ellos son cupulares, que se manejan por catedrales, por edificios, entonces no, ellos no son la Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo, la iglesia es un grupo de personas. Y ese grupo de personas es consecuencia de haber creído en Cristo. Esa es la iglesia. La iglesia no es un edificio. No es un edificio. Ni hay sacerdotes que perdonan pecados, ni hay bautismo de niños, ni nada de esas cosas paganas. ¿No funda esa iglesia primitiva? Cristo no funda. No funda la iglesia primitiva. Porque él cree que Cristo vino a fundar. Cristo no vino a fundar, Cristo vino a ser la roca de fundación. Eso es todo. El que funda es el Padre. Y lo fundó a Cristo, o sea, puso la roca. El Padre puso la roca. Dijo, aquí se va a firmar mi iglesia, en esta roca, y esa roca es Cristo. No es Pedro. Ellos creen que Cristo fundó, y Cristo no fundó. Si Cristo hubiera fundado, necesitaría una roca. Pero la única roca es Él. Así que lo que fundó es el Padre, fundó la roca y ahí se edifica toda la iglesia. La iglesia es consecuencia de esa roca, consecuencia de esa fundación, consecuencia de haber creído en Cristo. Eso es todo. Pedro y todos los demás son el magisterio que predican el verdadero testimonio del verdadero Cristo. Eso es todo. El que cree en ese testimonio apostólico es iglesia de Cristo. Eso es todo. No hay ninguna institución de hombre, ni jerárquica, ni hay papa, ni hay sacerdote. Por supuesto que somos sacerdotes gracias a la sangre de Cristo, ¿no? Somos reyes y sacerdotes, como dice allí en Apocalipsis 1:6. No, Jesús no la fundó. ¿Qué es una iglesia de hombres? No, porque yo te digo, por ejemplo... Precisamente. Dice, Cristo no la fundó. Cristo no fundó. Dice que es una iglesia de hombres. ¿Por qué no la fundó Cristo? Porque Él en vida no la podía fundar. Es lo mismo que el sacerdocio. Hasta que Él no... Porque todo viene a consecuencia de su muerte y su resurrección y al sentarse a la diestra del Padre. Todo es consecuencia de eso. La venida del Espíritu Santo, el nacimiento de la iglesia, el sacerdocio de Cristo, si se puede decir, el nacimiento de la iglesia, como ya dijimos. No, precisamente porque Cristo no la fundó, no es fundada por los hombres. La iglesia es nacida, no es fundada, digamos, sino que es nacida, nace a consecuencia de haber creído. Se queda pensando el señor Alarcón
ante estas declaraciones del joven, que son verdades. Cristo no fundó. Cristo no fundó. Cristo nunca tuvo contacto con la iglesia. Se sienta a la diestra del Padre, llega el día de Pentecostés, viene el Espíritu Santo y ahí sí nace la iglesia. Ahí son sellados y son nacidos de nuevo, si se puede decir. Hasta ese día no eran nacidos de nuevo, usted observe. Ni María era nacida de nuevo. Ni Pedro ni los apóstoles. Ese día, cuando viene el Espíritu Santo le da la regeneración, les da el nuevo nacimiento. Entonces Cristo es como que Él simplemente es la roca de fundación donde la iglesia se va a edificar encima de Él, de Cristo. Si a ti te dan esa confianza de repartir esa palabra, porque dice, la iglesia somos nosotros mismos, porque dice que nosotros somos morada del Espíritu Santo. En este caso, por ejemplo, cuando se reunieron los 120 santos, tú dices que recibieron el avivamiento, recibieron el Espíritu Santo. Eso fue, por ejemplo, un ejemplo de iglesia, pero no estaba, ¿cómo te explico? Jesús sí dejó enseñanza para que nosotros repartiéramos. La iglesia la fundamos nosotros como redil, por eso dejó pastores, obispos, para que las personas se reunieran. Ahí está. Lo que dejó Cristo no es una iglesia, ni fundó él una iglesia, sino que él dejó un magisterio, como dice bien el joven. Él dejó enseñanza, él dejó el testimonio de los apóstoles que ellos iban a testificar mediante, cuando estaban vivos con sus propias palabras, pero cuando ellos murieron, quedaron las escrituras, mediante ese testimonio nosotros podemos creer en el Cristo verdadero. Por eso Cristo dijo, no te ruego solamente por estos, sino por todos aquellos que han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea, ¿qué es lo que dejó Cristo? Cristo no dejó una iglesia. O sea que ellos creen que Cristo vino, fundó el catolicismo romano y se fue y dejó el catolicismo, dejó a todos los hombres en manos del catolicismo romano. Eso es lo que cree el señor Alarcón, que la humanidad quedó en manos del catolicismo romano. Es una locura, usted imagínese. Ya hubiera desaparecido la Biblia. No pudieron hacer desaparecer la Biblia porque la Biblia es de Dios, ¿no? Pero lo primero que hubieran hecho era hacer desaparecer la Biblia. Lo dijo el mismo señor Alarcón. A mí no me interesa que desaparece la Biblia. Yo tengo la iglesia, dice. Que me enseña a hablar con muñeco, que me dice que hay un purgatorio, que los curas perdonan pecados. ¿Para qué quiero la Biblia? Dice, si tengo la iglesia, dice. La iglesia de él o la secta de él, ¿no? Entonces, bien le dice el muchacho, lo que Cristo dejó fueron enseñanzas, pero más precisamente dejó un magisterio que es el que da el testimonio exacto, preciso y verdadero de quién es Cristo, quién es el verdadero Dios, porque usted va a ser salvo si usted cree en el verdadero Dios. Si usted va a ser salvo ahí. Si usted cree en el Cristo católico, no va a ser salvo, porque ese Cristo católico está loco, es esquizofrénico, nombra sacerdote, nombra papas, hace todas las locuras del catolicismo romano, convierte la carne, el pan en carne humana, el vino en sangre humana, etcétera, es vampiro, es caníbal, de todo. El Cristo católico es un verdadero monstruo. Entonces, si usted cree en ese Cristo, no va a tener salvación, pero si usted cree en el Cristo que está en las Escrituras, o el que está proponiendo el joven, que dice que Cristo no fundó ninguna iglesia, simplemente dejó enseñanza, dejó un magisterio, hizo su sacrificio, murió, resucitó y está a la diestra del Padre, ese es el verdadero Cristo. Cristo no fundó nada, la iglesia es consecuencia de la fundación. Cristo no, ¿con qué necesidad va a fundar si la iglesia es nacida por medio de haber creído en el Evangelio? Porque lo dijo Pablo. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder y potencia del cielo, es salvación para todos los que creen, al judío primeramente y también al griego. Entonces, si esa iglesia se va a salvar por medio del Evangelio, por la predicación del Evangelio, ¿con qué necesidad va a fundar una institución de hombres? Es una verdadera locura. Por eso el Cristo católico es el Cristo que fundó una religión. Por eso es un Cristo esquizofrénico, un Cristo que no está bien de la cabeza. Ese es el Cristo católico y el señor Alarcón dice... Le dan todos los días, le dan cada paliza, señor Alarcón, hasta el jovencito, así que parece hasta un adolescente, el chico cristiano. Y así sencillamente, sin tanta profundidad, le da una verdadera paliza, digamos, al señor Alarcón. Pero como es su trabajo, ¿no? Mentir. Mañana basta con lo mismo, y todos los días lo mismo. Lo que tiene el fanático es que nunca cambia. Ese es el problema que tiene el fanático. Al contrario, se hace más fanático. Porque en este caso lo estamos viendo como un tonto, señor Alarcón, creyendo todas sus locuras. Todo el mundo lo ve como un tonto. El único que no se ve como tonto es él, ni los católicos. Es triste, ¿no? Es triste. Porque el fanático es así.
pasa por tonto y se hace más fanático. Dice, me vieron por tonto, me voy a hacer más fanático todavía, para que no me vean como tonto. Y todos los días lo mismo. Ustedes lo observan, no sé hace cuántos años que está, 3 años que es católico, que dice él que es católico. Simplemente se hizo católico para ganar dinero, para adquirir fama, porque nadie lo escuchaba. Él dice que era protestante. Yo le digo la verdad, yo escucho a todos. Pero en aquellos años cuando lo escuchaba el señor Alarcón no lo podía escuchar ni un minuto ni 2 minutos, porque era tan vacío su mensaje, tan seco. Claro, si no sabía nada. Usted imagine lo que está hablando, la locura que está hablando. Aquí, ¿qué cristiano lo va a escuchar? ¿Qué cristiano lo puede escuchar a este señor? Simplemente entretenía. Yo siempre lo veía como un entretenedor, pero nunca lo vi como cristiano al señor Alarcón. Nunca lo vi como evangélico. Aún en su etapa que él decía que era evangélico, yo lo veía simplemente como un youtuber, alguien que entretenía a la gente, que bueno, estaba un poco aburrido, prendía como aquel que prende la radio para escuchar un poco de noticias. Pero mensaje de Cristo, nada. Y ahora nos damos cuenta por qué. Está creyendo toda esta locura, que hay papa, que hay sacerdote y toda esta creyendo en un Cristo esquizofrénico, en un Cristo loco, en un Cristo que da sus mensajes desde el manicomio. Es lo que cree. Es lo que he observado en todo este tiempo, ¿no? El señor Alarcón está sumamente perdido. Una vez yo le hice un comentario en su canal hace un par de años. Simplemente le puse, Alarcón, estás muy perdido, o está perdido usted, Alarcón, un mensaje ahí. Le puse muy sencillo, 2 o 3 palabritas, y él va y lee mi mensaje. Y dice, no estoy perdido, estoy en mi casa, dice. Así como burlándose. Ok. Yo te voy a demostrar que estás perdido. Que hace video, como lo estamos haciendo, de que estás perdido. Es una persona tan soberbia que está perdido y no quiere reconocer que está perdido. Es como una persona que le dice, pero estás... Lo llevan al médico y dice, pero señor, usted está enfermo, usted se tiene que hacer tratar, porque si no se va a morir, entonces no le queda mucho tiempo. Y él dice, no, mire, tiene que dejar esto, aquello. No voy a dejar nada. Voy a seguir con mi vida y yo voy a hacer lo que yo quiera. Eso es lo que el señor Alarcón. Es una persona que no tiene límites, porque todos tienen este mismo problema. Hay algunos predicadores que se hacen llamar también cristianos que también han tenido estos problemas, o son personas que no tienen límites. Son personas desafiantes a Dios, no a nosotros. Bueno, nosotros somos la Iglesia de Jesucristo, predicamos la palabra, defendemos la palabra. Como Iglesia de Jesucristo somos columna y baluarte de la verdad, o sea, defendemos la verdad apostólica, lo que dijeron los apóstoles y las Escrituras. Y estamos ante estas personas que no tienen límites. Si se pudieran burlar de Dios, lo haría. Lo hace, el señor Alarcón lo hace. Con estas cosas se está burlando de Dios. Se está burlando del Cristo verdadero, haciendo de Cristo un fantoche. Porque la imagen que él da de ese Cristo que él tiene es un fantoche. Un Cristo que nombra papa. ¿En dónde Cristo? Por eso el joven le dice, ¿dónde Cristo fundó una iglesia? Y medio tartamudea, claro, ¿dónde fundó? ¿En qué lugar? Uno revisa, porque revisa y relea la Biblia 50 veces, no lo encuentra. No lo encuentra. Solamente un idólatra puede ver que Cristo fundó una iglesia. Cristo es la roca de fundación. Si hay alguien que fundó, es el Padre. Y esa fundación, como dice en 28:16 de allí de Isaías, es la roca, la piedra angular, la piedra estable, la piedra probada. Esa piedra, esa roca es Cristo. Cristo. O sea, el Padre envió a su Hijo, el Padre fundó a esa roca que es Cristo. Cristo es la roca de fundación. Cristo es donde se apoya todo aquel que cree en Él. Por eso dice, el que creyere no se apresure o no será avergonzado todo aquel que cree. Por eso si se llega a escuchar a algún católico, como está la promesa del profeta Isaías que dice que el que cree, si alguno creyere en esa roca, no se apresure, o sea, no será avergonzado. Muchos tienen miedo de dejar el catolicismo porque dice, ¿qué voy a hacer? Sin religión es lo que me da seguridad. No, el catolicismo no existe en el mundo espiritual, es algo que solamente vive en la imaginación del católico. Por eso ellos mismos dicen que es una institución jerárquica de hombres. Si es una institución jerárquica de hombres, no salva a nadie. Es lo mismo que usted es socio del club de su barrio, es exactamente lo mismo. Tiene el mismo poder salvífico que usted siendo socio del club del barrio o del club de señoras que se reúnen a la tarde a tomar el té. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Ser católico es lo mismo que ser
una señora que se asocia a un grupo de señoras que se reúnen por la tarde a tomar el té, es lo mismo, no tiene ninguna incidencia en la salvación. Por más que usted haga ritos, por más que bautice bebé, por más que coma la hostia, por más que se confiese, por más que haga lo que le enseña el catolicismo, que lleve imágenes, que haga peregrinaciones, eso es lo mismo que tomar el té a la tarde con las señoras del barrio, es lo mismo, para Dios no tiene ningún poder. Por eso dice que si alguno creyere en esa roca, no será avergonzado, o sea, tendrá salvación. Te puede dejar, usted cuando recibe a Cristo es como una persona que recibe una herencia, no necesita más nada. Quizá antes trabajaba día y noche y no tenía, apenas tenía para comer y a veces tenía que salir a pedir prestado para poder alimentar a sus niños o poder comer usted mismo. ¿Por qué? Porque estaba ahí luchando. Pero un día recibe una herencia, recibe muchísimo dinero y usted ya no necesita trabajar más y van a vivir bien sus hijos, sus nietos, sus tataranietos. Entonces usted ha recibido la herencia y ya no necesita más andar así. Lo mismo pasa cuando recibimos a Cristo. Cuando usted recibe a Cristo, ya no necesita más ser católico. Por eso el cristiano que acepta, o el católico que acepta a Cristo, deja de ser católico. Porque ya no necesita más de ritos, de curas, de nada. ¿Por qué? Porque ya es rico, con Cristo lo tiene todo, con Cristo tiene perdón, con Cristo tiene vida, con Cristo tiene gozo, con Cristo tiene felicidad, con Cristo tiene vida eterna. Porque la salvación es por gracia, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. ¿Qué es un don? La salvación. La salvación es un regalo.